La pregunta dice, ¿cómo conocer cuando el dar es excesivo para uno? A veces creo que me paso un poco, me descuido y me canso, y necesito parar y dejar de dar para recargar y volver a dar. ¿Es el ideal o el ideal es dentro del equilibrio? Quise tomar esta pregunta porque es una pregunta de las que más se repiten. Es un tema que en general lleva a mucha confusión. Este tema de, bueno, tengo que dar, Gesed me impulsa a dar, pero ¿hasta dónde doy? ¿Hasta dónde está bien? ¿Puedo decir que no para dar? Bueno, todas esas ideas las vamos a ir viendo ahora. Es importante recordar que la luz que circula por el árbol de la vida es el amor de Elohim. Eso hay que tenerlo siempre presente, porque una de las cosas que lleva a confusión a veces es pensar que la Geburá, porque dice que no, es algo que no estuviese relacionado con el amor. Entonces, idea fundamental, toda la luz que circula por el árbol de la vida es el amor de Elohim. Todas las sefirot son una manifestación del amor del Padre. Por ejemplo, el amor voluntad, el amor sabiduría, el amor inteligencia, el amor bondad y también el amor restricción o geburá. El amor se expresa tanto en las sefirot expansivas, como son las del pilar derecho, como en las sefirot restrictivas, como son las del pilar izquierdo. Y por supuesto, en las del pilar central, que son las del equilibrio. Cuando estamos fundamentados en Elohim y sintonizamos con sus leyes universales, las que mantienen el orden del universo, las energías de nuestro árbol de la vida están equilibradas, de modo que la Geburá pone el límite preciso para mantener el orden, el equilibrio y la armonía en las distintas circunstancias de la vida. Es decir, la Geburá es una energía que la tenemos que aprender a aplicar en todo. En el caso específico de esta relación con Gesed, Geburá es la energía llamada a poner el límite a Gesed. Hay que ponerle un límite a la bondad. Alcanzamos la perfecta armonía interior cuando Geburá pone el justo límite a nuestro deseo de hacer el bien al prójimo. Entonces, ahí es donde se genera la confusión. ¿Cómo voy a poner un límite a hacerle bien al prójimo? En una lógica, cuando no se comprende la dinámica de cómo está construida el universo. Entonces, sí hay que aprender a poner un límite al hacer el bien al prójimo, que no significa, y ahí está la confusión, hacerle el mal al prójimo. No expresar el Gesed no significa hacerle el mal al prójimo. Hay que recordar que cada vez que actuamos guiados por el ego, aunque tengamos buena intención, el resultado es un desequilibrio y una falta de armonía que puede traer enfermedad, conflictos, distanciamientos, etc. Entonces uno puede decir, es que yo no tuve esa intención, yo tuve una buena intención, yo le quería hacer el bien. Sí, pero a lo mejor lo que hiciste fue en desequilibrio, no fue con la geburá apropiada. Entonces tampoco hay que confundir que porque uno dice que es una buena intención, necesariamente tiene que hacerle bien al prójimo. Solamente vamos a ver que le va a hacer algo constructivo y lo va a edificar cuando el Gesed y la Geburá vayan en el perfecto equilibrio. Pongamos un ejemplo. Cuando una persona tiene desarrollado su Gesed,
tiene un deseo grande de dar, de compartir y de que su prójimo se sienta bien, que esté agradado. Es una persona hospitalaria, amable, acogedora, de palabras dulces. Siempre está sirviendo a los demás, ayudando y ocupándose por las necesidades del prójimo. Eso es una persona que tiene su gesed desarrollado. Pero puede ser que esa persona tan virtuosa en el aspecto de gesed tenga un defecto importante en la geburá. Cuando estamos controlados por el ego, la geburá puede estar desequilibrada por deficiencia. O sea, tener bien mi geburá, tener bien mi gesed, pero tener una deficiencia de geburá. Es decir, la persona tiene poca fuerza de restricción. En este caso, la persona es incapaz de decir que no y de poner los límites a los demás. Este estado interno de la persona producirá una situación desequilibrada e inarmónica que traerá consecuencias negativas para ella, para la persona misma y para otras personas. Entonces, fijarse aquí que tener una deficiencia de geburá, no saber poner el límite a gesed, no solamente va a afectar a la persona, sino también a la persona que quiere ayudar con buena intención. Las consecuencias negativas para la persona misma cuando tiene deficiencia de geburá pueden ser, por ejemplo, que la persona termine sobrecargada por llevar el peso que le corresponde, por llevar más peso del que le corresponde. Puede empezar a cargar tanto que cae en un estado servil. Puede empezar a ser menospreciada, controlada en su voluntad por alguien dominante o por alguien abusivo. La persona incluso en casos mayores puede ser humillada y muchas veces maltratada físicamente. Es decir, la persona va cayendo en su autoestima, en su dignidad cada vez más si esto se pone en un caso extremo. Y todo parte porque en algún momento la persona no pone un límite y se deja pasar a llevar en su deseo de hacer el bien. Y aquí podemos volver a la pregunta inicial. ¿Cómo conocer cuando el dar es excesivo para uno? La respuesta la da Yeshua de la siguiente manera. Nos daremos cuenta que el dar es excesivo, o mejor dicho, desequilibrado, por los frutos cosechados. En el caso, cuando hay deficiencia de geburá y se da sin límite, la persona generalmente cosechará los frutos amargos del ego que son la tristeza, la frustración, la rabia, el resentimiento, la culpa, la sensación de indignidad, el agotamiento crónico, porque carga con todo, la desvitalización, el estrés crónico, la desmotivación y la enfermedad física. Todo esto va de a poco. Si una persona se mantiene permanentemente en ese estado, puede llegar a enfermar físicamente. Incluso en su mente, en su programa mental, eso es como lo importante a tomar conciencia, la persona piensa que lo está haciendo bien porque está ayudando al prójimo, pero no se da cuenta que la situación que está viviendo en su alma la está desequilibrando. En estos casos hay que parar, volver a centrarse
y hacer su trabajo espiritual conscientemente. En muchos casos la deficiencia de Geburá se expresa como miedo, en el sentido de que la persona no tiene el valor para levantarse, enfrentar y poner los límites. Y ese miedo, entonces, es el que abre la puerta para que la persona entonces pase a ser pasada a llevar o sea abusada en el sentido de cargarle todo. Cuando la persona hace su trabajo espiritual, medita, usa el poder de su mente subconsciente a su favor, toma nuevas decisiones y cambia su forma de vida, tendrá la fuerza de la Geburá que le permitirá vencer el miedo y decir que no y poner los límites. Pero para ello hay que querer, creer y hacer. Mucha gente quiere, cree, pero no hace el trabajo de ir transformando su mente, porque finalmente todo está en su mente, todos son pensamientos, programaciones mental que me hacen entender que si pongo límite estoy siendo mala persona. No comprende todavía la persona que el poner el límite también es un aspecto del amor. Pero como comentábamos, las consecuencias negativas no son solo para la persona que carece de Geburá. Ser bondadoso es bueno, es muy bueno e incluso es parte de nuestra forma de vivir nazarena, pero tiene un límite. Y si se traspasa el límite, se pierde el equilibrio y en vez de hacer el bien al prójimo, le podemos comenzar a hacer un mal, sin tener la intención de perjudicarlo. Por ejemplo, una persona que no tiene desarrollado su Geburá o que tiene una programación mental de que poner el límite es malo, se puede transformar en una persona muy permisiva y que justifica todas las acciones incorrectas de su hijo. Y al no aplicar la Geburá requerida por el hijo, porque todos los hijos requieren una Geburá que se le vaya marcando el camino para llevarlos recto, si el hijo no se le pone esa Geburá, este crecerá torcido, lo cual podrá ser un estímulo para desarrollar malas cualidades, como que sea flojo. Empieza a desarrollar el defecto de la flojera porque le hacen todo. No se le encomienda ningún servicio en la casa, le hacen todo, le hacen la cama, le hacen la comida, le hacen todo sin que haga nada por el resto. Puede desarrollar la falta de respeto por los demás, por la autoridad, porque empieza a abusar de las personas que lo están sirviendo permanentemente. Puede empezar a no valorar las cosas, porque empieza a pensar que eso lo tiene ganado porque sí. Le falta el espíritu de servicio y puede, en el peor de los casos, empezar a desarrollar un carácter abusivo y violento que podría después tratar de llevar ese mismo patrón a una relación de pareja o a una relación de trabajo cuando tenga que tener gente a su cargo y pensar que todo el mundo está ahí para servirlo. Bueno, eso partiría porque en algún momento aquellos que tenían que ponerle el límite a esa persona, por tanto amor y ser bueno con este hijo, finalmente no se le puso el límite y el hijo creció torcido. En ese sentido, uno dice, ¿fue bueno haberle dado todo el Gesed sin Geburá? Claramente no.
Y el fruto, finalmente, para esa persona es que lo dejan crecer con un carácter torcido. En algún momento esa persona va a sufrir las consecuencias de eso y va a tener que reandar todo el camino, sacar toda esas clipot, ese rasgo de carácter y hacer su crecimiento espiritual, lo cual lo más sabio habría sido que creciera en equilibrio y su desarrollo espiritual estaría mucho más avanzado con los años. Recordemos entonces una idea muy importante vista anteriormente, al principio de esta reflexión, que todo es amor en el árbol de la vida. Es justamente el amor divino el que circula por nuestra alma para darnos la vida eterna. Circula por todas las sefirot, no puede faltar el amor en ninguna de ellas. Por lo tanto, aplicar la Geburá en la justa medida es una forma concreta, muy concreta de amarse a sí mismo y de amar al prójimo. Así como uno se aplica la Geburá a sí mismo, ¿cierto? Cuando mi ego me está venciendo, me está proponiendo cosas que me hacen daño, que no me ayudan a mi salud, por ejemplo, ni física ni mental, por amor a mí mismo me coloco la Geburá, me aplico la Geburá y digo que no. Y por amor a otras personas hago lo mismo. Cuando veo que se está torciendo, que hay una influencia negativa, pongo la Geburá para llevar a un orden, a una armonía. La Geburá entonces, y aquí está la idea que podría ayudar mucho a las personas que piensan que la Geburá es algo negativo, la Geburá es una expresión de amor cuando se aplica bien. La Geburá correcta pondrá los límites necesarios para que la bondad, el Gesed que estoy transmitiendo, efectivamente sea para evolución de mi prójimo y de mí mismo. Otro concepto fundamental, siempre ver si lo que estoy dando está ayudando a la evolución de mi prójimo y de mí mismo. Siempre preguntarse, mi Gesed y bondad, ¿está ayudando a mi prójimo a evolucionar y a ser mejor persona? La respuesta, como vimos, se revela por los frutos, tanto en nosotros como en los demás. Si estoy más sano, si tengo más paz, si soy más feliz y crezco espiritualmente con mi forma de dar, entonces hay un equilibrio entre mi Gesed y mi Geburá. Lo mismo con los demás. Si mi Gesed ayuda a mi prójimo a su bienestar y a ser una mejor persona, entonces mi bondad está bien equilibrada con la fuerza de la Geburá. Y el amor entonces se expresa de una manera armónica. El Gesed que le pone el justo límite a la Geburá es lo que permite la expresión de la armonía en el universo. ¿Pierdes libertad cuando das de más? Cuando tú das de más sin límite, se corre el riesgo de que la otra persona empiece a abusar de ti. Y ahí empiezas a perder la libertad en el sentido que cedes el poder a otra persona. Otra persona te empieza a controlar. Porque generalmente la persona que da de más porque no pone un límite es porque esa persona en alguna parte de sí tiene un miedo. Tiene un miedo a colocar un límite. Por ejemplo, el miedo a ser rechazado. Si pongo un límite, tal vez me quieran menos, tal vez me rechacen. Entonces la persona, en muchos casos, no pone el límite para no ser rechazada o para caer bien, para ser simpático, para tener el afecto de los demás. Lo que está haciendo esa persona es
valorarse a partir de lo que los otros piensan, de lo que los otros sienten o de lo que los otros le van a entregar. No se está valorando por sí misma, está dependiendo de eso. Entonces, por lo tanto, no quiere perder eso y no pone el límite. Entonces, porque una persona que pone un límite es diferente a la persona que trabaja con el Gesed. La persona que trabaja con el Gesed, o que es puro Gesed, vamos a llamarlo así, es una persona muy agradable, muy querible, muy amable. Todo el mundo la quiere en general. Pero cuando una persona pone el límite, ya no se torna tan agradable. Entonces, cuando una persona dice, mira, ¿sabes qué? Esto yo no lo voy a permitir porque estás abusando en esta situación, yo estoy haciendo todo el trabajo, tú no estás haciendo nada, entonces tenemos que hacerlo compartido. Eso cae mal, cae pesado. Por lo menos aquí en Chile cae muy mal. Entonces, si la persona no tiene un valor, el valor de la valentía, pero también el valor de sí misma, va a ceder y se va a dejar pasar a llevar porque va a encontrar una ganancia secundaria que es el afecto del prójimo. En ese sentido, se ha perdido la libertad. Pero por otra parte, no se ha perdido la libertad porque tiene en sí misma la posibilidad de decir, voy a cambiar. Cuando una persona que tiene poca Geburá y ha vivido su vida entera sirviendo a los demás, pero no tanto desde la virtud, sino desde la carencia de Geburá, en algún momento empieza a cosechar los frutos amargos de esto, que como vimos podía ser desde la falta de paz hasta una enfermedad. En ese momento la persona toma una decisión y dice voy a cambiar porque no puedo seguir así. La persona cambia, empieza a decir que no, y lo que va a ocurrir ahí es que esa persona se va a hacer desagradable para muchas personas. Porque como van a estar acostumbrados a que sea la persona que hace todo y que está sirviéndolos a todos, como por una obligación, desde el momento que la persona empieza a decir, mira, yo esto no lo voy a hacer, el resto no tiene una primera buena reacción. Se le puede ir en contra. Y en ese momento va a ser una gran prueba para esa persona porque si no se mantiene firme va a volver al patrón anterior equivocado y va a volver a ser pasada a llevar. Entonces siempre que hay un cambio, y sobre todo en este punto que es como bien práctico, ¿ah? En el sentido que se nota mucho, la persona puede empezar a ser un poco rechazada. Y justamente eso es lo que evita la gente que no pone límites. El no ser rechazada o el estar cayendo bien siempre a los demás. Para poder ejercer el Gesed, ponemos en práctica la Geburá. Entonces, el problema cuando no aprendes a decir que no, o cuando piensas que el decir que no es algo negativo, entonces, cuando el consciente colectivo dice, oh, pero es que esa persona te etiquetan como una persona conflictiva, porque dices que no, porque no se deja pasar a llevar fácilmente. Entonces, cuando no se trabaja virtuosamente, cuando tú no aprendes a decir que no en paz, que eso es lo importante, cuando la Geburá es una virtud, tú dices que no en paz. No estás peleando con el otro. Lo estás diciendo, estás poniendo un límite, tranquilo. Entonces, ¿y tú puedes hacerte cargo de eso? No. No me puedo hacer cargo porque ya tengo muchas cosas que me estoy haciendo cargo, ya no puedo más. Entonces, no puedo. Lo dices tranquilo, en paz. El problema es que cuando no se trabaja así, se cae en la violencia fácilmente. Se responde mal, uno se guarda las cosas mucho, mucho, mucho y al final explota. En vez de poner Geburá, lo que hace es explotar. Y
es muy fácil entonces que una sociedad que no sabe dar argumentos, que no sabe poner el límite correctamente, pase fácilmente a la violencia. Al no tener argumentos, pasa a la violencia y descarga entonces toda esa energía contenida en la cual no pudo poner los límites antes, en algún momento salta como una gran fuerza de violencia. Y eso eh, ha ocurrido durante 20 siglos en la humanidad y bueno, todavía yo creo que no aprendemos a poner el límite correctamente, entre otras cosas, porque la cara de la Geburá es una cara más dura. Ser riguroso, poner límites, es una cara más dura porque al ego no le gusta que otra persona le coloque un límite, no le gusta. Entonces uno evita tener problemas con los demás, entonces va cediendo y en algún momento, ¿qué pasa? Sale el abusador que empieza a abusar de todas las personas que se dejan pasar a llevar y bueno, y ahí se van estableciendo todas estas relaciones sociales tan nefastas y caóticas. ¿Cómo identifico cuando estoy usando excesiva geburá en desmedro del gesed? Porque te pones muy rígido, te pones muy intolerante, muy inflexible, pero en el sentido de que tú quieres dominar sobre el otro. Entonces tú dices, esta es la forma de pensar, ¿cierto? Todo lo que es el autoritarismo, todo un gobierno totalitario que piensa que esta es la forma, eso es un exceso de gesed, de Geburá, perdón. O sea, las dictaduras, los gobiernos autoritarios, eso es un exceso de Geburá. Entonces, si lo llevas a una vida individual, una persona que es muy autoritaria, muy que quiere imponer, esa es la otra característica, imponer que el resto piense como tú, todo eso tiene que ver con un exceso de Geburá, que no hay que confundir con una persona que es consecuente con su camino o que es radical en su camino. Ser radical en tu camino está perfecto, en el sentido que eres consecuente. Los nazarenos eran radicales con su camino, Yeshua era radical con su camino, Moshe era radical con su camino, ¿cierto? Yeshua llegaba a decir, ¿estás conmigo o estás contra mí? No daba un término medio, ¿cierto? Juan en el Apocalipsis habla, o están los fríos o los calientes, los tibios son vomitados. Entonces, son caminos en los cuales tienes tú que elegir. Es radical en tu elección, pero en tu forma de cómo vives tu camino, no lo vas adaptando a tu modelo personal. Otra cosa es que yo quiera dominar a una población, a un grupo, ¿cierto? A un país, que todos piensen como pienso yo. Entonces ahí ya hay un exceso de Geburá. ¿Puede confundirse por geburá el no tomar la iniciativa porque el prójimo no solicita ayuda? Dentro de los principios también cabalístico y que se ve claramente en Yeshua, es que se espera un primer movimiento de la persona, que la persona pida la ayuda. La persona de un movimiento y ahí tú le das la ayuda. Entonces, en ese sentido, no darle inmediatamente la ayuda a una persona es una geburá bien aplicada que está estimulando que la persona dé un paso. Esta actitud también de que inmediatamente tú ir a socorrer, pudiendo la persona pedir ayuda, tampoco está ayudando mucho, porque está haciendo que la persona sea muy pasiva. Por ejemplo, la persona está enferma. Entonces tú dices, ay, te voy a colocar en un grupo de oración o de que te envíen luz para acá, para allá, ¿cierto? Y te inscribí aquí
y la persona nunca había solicitado ayuda, nunca, nunca había demostrado un deseo de cambiar, entonces fuiste más allá, no tuviste un límite, te pasaste para allá. Entonces, si tú quieres aplicar la Geburá como una ayuda en ese caso, tú esperas que la persona tenga un movimiento de ayuda. Tú le puedes decir, mira, está esta posibilidad de ayuda, mira, ¿te gustaría? Bueno, cuando quieras, avísame y ahí obligas entonces que haya un primer paso. Ese mismo principio de Geburá aplicada la usaba Yeshua con mucha de la gente que sanó. ¿Se puede pasar de ser una persona abusada a ser un abusador? ¿Esto sería exceso de Geburá o ego? El abusador es una persona que tiene un aspecto de su ego desequilibrado. El ego está controlando una parte de su mente. Pasar de abusado a abusador, por supuesto que es bastante frecuente. Es como una reacción de estar abusado, guardas mucho resentimiento, mucha rabia, y en cuanto puedes y te ves con un poco de poder, te transformas en un abusador. El hecho que sea abusada una persona, pero hace su camino espiritual, su transformación, va a hacer que no caiga en eso. Pero una persona que se deja llevar por el resentimiento del abusado, en el momento que tenga un poco de poder, se va a transformar en un abusador. ¿Qué es lo que busca el amor como energía? Busca la felicidad y la evolución de una persona. Desde el momento que tu servicio está no aportando para la felicidad y la evolución de una persona, te pasaste al otro lado. ¿Es un acto de Geburá el no dar limosna a alguien que uno presume que malgastará tu dinero, por ejemplo en alcohol o drogas? ¿O es más bien del ego? ¿Cómo se recomienda proceder en estos casos? Hay una voz dentro de cada persona que sabe perfectamente la respuesta de todo, de todo. La mente subconsciente tiene la respuesta de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Uno no lo cree porque es tan grande. Bueno, tu mente subconsciente sabe perfectamente si lo que tú le das a esa persona va a ser usado correctamente o no. Si tu mente subconsciente, tu intuición, tu alma, tu mente superior, como la queramos llamar, te indica en ese momento, lo sientes tú, como una intuición, de que ese acto de Gesed no va a traer edificación para tu prójimo, en ese momento tú aplicas la Gebura. Si no es así, tú aplicas el Gesed. Entonces, deja en ese momento que tu voz sabia hable y hazle caso. Esto que voy a dar va a hacer que esta persona crezca como persona, le va a hacer bien a su salud, le va a hacer bien a él como ser humano. Entonces, no. Entonces es el momento de aplicar Geburá. Y en ese momento esa Geburá que es un no, es un sí para la vida de esa persona. ¿Hasta qué punto se puede rechazar el darle ayuda a una persona que nos hizo daño? Una persona que te hizo daño, si necesita ayuda, se la tienes que dar. Da lo mismo que te haya hecho daño o no. Si una persona que te hizo daño, tú la ves tirada en la calle porque le pasó algo, no puedes decir es que me hizo daño, entonces no la voy a ayudar. No, es tu prójimo en ese momento. Te hizo daño, bueno, ese daño tendrás que tú perdonar, por una parte, y él hacer su techubá y pedirte perdón. Pero en ese momento tú estás llamado a
hacerle el bien. Si ahí tú dijese, no, voy a aplicar Gesed, voy a aplicar Geburah, y no lo voy a ayudar, sería una aplicación incorrecta en ese momento. Porque en el fondo que te hayan hecho daño o no, no tiene nada que ver con tu aplicación del Gesed y de la Geburah. El que te hayan hecho daño va por otro camino, tiene que ver con el perdón. Claro, ayudar a una persona no es Satisfacer su ego. no es claro, no es satisfacer las necesidades de su ego, eso no es ayudar a una persona. Si una persona es un ladrón y me pide ayuda para robar a alguien, no, porque el ayudar a una persona, por eso vuelvo a la definición, ayudar a una persona es para que esa persona evolucione, se haga mejor persona, ¿cierto? Y sea feliz. El Gesed no es para satisfacer el ego de otra persona, los deseos egoístas de una persona. Es para hacerle el bien a una persona. Por eso es importante las definiciones, en qué contexto estamos hablando, cuál es el marco teórico. Hacerle el bien a una persona es ayudar a que esa persona sea mejor, esté más feliz en todas las áreas de su vida. Si mi ayuda va a hacer que esa persona sea peor persona, porque se está metiendo más o en su, ¿cómo se llama cuando tiene? Adicción o carácter, malas prácticas o carácter vicioso o carácter negativo, no lo estoy ayudando. No estoy actuando con Gesed, lo estoy perjudicando. Entonces, por eso hay que entender lo que es ayudar. Si una persona necesita una ayuda que yo le puedo dar y esa ayuda lo va a edificar como persona, independiente que me haya hecho daño, se la tengo que dar. Si esa persona que me ha hecho daño me pide ayuda para hacer una cosa fraudulenta, por supuesto que no lo voy a ayudar, no porque me haya hecho daño, sino porque no es correcto darle esa ayuda en ese momento, porque lo está ocupando esa ayuda para hacer un mal a otra persona.